Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros como bien lunes ya analizando todas las contingencias que están sucediendo en nuestro país, pero vamos a darnos una pausa para tratar de hacer un F5, una actualización a lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, también en toda esa zona del planeta, después de que Rusia invadiera ese país a casi 3 meses de esa fecha estamos. Y vamos a estar analizando la situación con nuestro invitado Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia, de Chile, obviamente, concurrente en Ucrania también, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido otra vez a EMOL TV. Hola Patricia, encantado de estar con ustedes de nuevo y hacer un pequeño repaso. Eso, Pablo, usted nos ha acompañado desde el comienzo de este conflicto, ya van casi 3 meses, y para todos los que nos están viendo, también nosotros para poder partir esta conversación, ¿en qué estamos hoy? ¿Cuál es la situación actual del conflicto ruso-ucraniano? Estamos en medio de una tormenta perfecta. Creo que el conflicto ruso-ucraniano que se ha transformado en un conflicto casi entre Occidente y Rusia y otros países, porque esto no termina nunca, se alarga, eso es malo para todos, para la humanidad. Estamos todavía en medio de una pandemia que ha agotado a la población, la ha también le ha producido pánico, miedo, diferentes frustraciones, y no hemos salido de ella. Y ha traído muchas consecuencias de tipos sanitario y económico para los países del planeta. Estamos en guerra, estamos en una guerra impensada para el siglo XXI, y es una guerra tradicional y cibernética a la vez, lo que hace también que surjan muchas dudas en cuanto a sus consecuencias. Estamos en pleno combate al cambio climático, el que está esto amenazado también por los recursos que se están utilizando para la guerra, porque la guerra ha traído, las sanciones, ha traído no solo una crisis de refugiados y una crisis humanitaria y una crisis a los organismos internacionales porque no han sido capaces de traer la paz, sino que ha traído una crisis en cuanto al efecto de las sanciones y la perspectiva de efecto de sanciones en lo que se refiere a qué es lo que provee Rusia a los países, a otros países y a Europa principalmente. Eh, Hidrocarburos, gas y también cereales. Y yo creo que eso está afectando, casi transformándose en una, que puede transformar para algunos países primero y otros después, en una crisis alimentaria y trayendo como consecuencia convulsión social y convulsión política. O sea, estamos analizando una guerra muy disímil a lo que estábamos acostumbrados a mirar, y con una aproximación diferente de algunos la miran una guerra tradicional, con la experiencia de lo que ha sido Europa y lo que ha pasado en Europa, y otros desde la perspectiva de las nuevas generaciones que no vivieron eso, no vivieron los conflictos de la Guerra Fría, son generaciones nuevas que están en globalización, ni siquiera han vivido procesos de inflación en todo el mundo. Entonces, ver esta situación por primera vez también les produce, le está produciendo algún escozor y algunas complicaciones. O sea, tenemos que mirar en ese contexto esta guerra. Pablo, y usted como diplomático, también ex embajador en ese país, en Rusia, ¿cómo ha visto este conflicto? Teniendo a la luz y sobre la mesa todos los antecedentes que usted nos va diciendo y que de una u otra manera van generando un efecto dominó, todo lo que está pasando hoy en día. Bueno, la primera pregunta que me hacía yo es, frente a lo que uno lee, a lo que ve y a lo que oye, y a los análisis que se hacen, es que también los rusos deben de pensar ellos, deben de pensar qué es lo que nos va a traer esta guerra. ¿Nos va a traer verdaderamente una gloria a un pasado ruso, a una importancia? ¿O nos va a traer insertarlo una nueva agenda internacional, que es lo que está persiguiendo? Y ahí también hay que empezar a entender qué es lo que pensó en su inicio Rusia, cuál fue su apreciación con respecto al mundo, cuál era la apreciación que tenía con respecto a Europa, con que tenía a Estados Unidos. Y creo que ahí hay muchos elementos que se han analizado, pero que si se miran en conjunto, yo siempre le he dicho a ustedes que hay que mirar las causas y las consecuencias en conjunto, porque obviamente que hay mala interpretación de Rusia en lo que estaba sucediendo en Ucrania y en las reacciones que iba a tener en el mundo, porque fíjese que prácticamente todos los objetivos militares, el objetivo militar de un raid, de una guerra rápida, se acabó inmediatamente. Los objetivos militares cambiaron por otros objetivos. Después pensaron que iban a dividir Europa y Europa está más unida que nunca, impensadamente. Tercero, pensaron que iban a debilitar a la alianza, a la OTAN,
por la estructura de la OTAN, y la están fortaleciendo con el ingreso ya casi anunciado, o anunciado más bien, de Finlandia y de Suecia. Entonces están agrandando esto, y también por otro lado que iban a disminuir la Alianza Atlántica, pensando que Estados Unidos estaba viviendo un proceso difícil después de la era Trump, en un proceso que estaba volviendo a Estados Unidos al escenario mundial, y que al volver a Estados Unidos al escenario mundial tenía muchas otras preocupaciones, y mostraba otras preocupaciones que tenían que ir, que iban por el lado del Indo-Pacífico y de su relación estratégico-comercial con China. Entonces, ellos se habían dado cuenta, y lo habían dicho los americanos, para hablar en este caso de Estados Unidos primero, habían dicho que la atención que ellos le ponían al desarrollo de China como potencia, eventual potencia mundial o de participación en el escenario internacional, era el equivalente a 30 años o 40 años de Guerra Fría, donde la atención que le pusieron a la Unión Soviética. O sea, le estaban dando una prioridad importante, legítima, y a lo mejor la que corresponde, a China, y se sentían ellos ya como aislados, como que no estaban siendo considerados, bueno, pillados, entre comillas, todas estas palabras que se usan. Y creo que fue una mala acepción, porque está sucediendo lo contrario. Está sucediendo lo contrario, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? A su pregunta, Patricia, ¿hasta cuándo el pueblo, los rusos, los rusos que viven en Rusia, van a poder aguantar esto? ¿Cuánto Rusia va a poder aguantar las consecuencias de las sanciones que se le está imponiendo, impensadas, que yo creo que nunca la imaginó? Y también cómo sale con buena cara, porque aquí hay que salvar la cara. Pablo, usted va tocando muchísimos temas que son sumamente interesantes de ahondar. Por ejemplo, esto, ¿cómo sale Rusia con buena cara? Pongámonos en un escenario ficticio. La situación se prolonga, no mucho más, pero las sanciones económicas terminan haciendo efecto, la inflación además interna en Rusia está en sus niveles más altos en 20 años, el pueblo ruso, me imagino también que está con tensiones en el día a día. ¿Cómo hace Rusia para salir no tan mal parado de una situación como esta? ¿Cómo a ojos de la comunidad internacional podemos seguir escribiendo la historia sin generar un dañado como Rusia, como pasó también antes con las guerras mundiales? Yo creo que tiene que ver también cómo sale bien parado la otra parte. No es solo una parte. Y creo que hay indicios que podrían mostrar que fueron también los originarios de esta guerra lo que estaba sucediendo en esa parte del mundo, y cómo se sale con un acuerdo de paz, una tregua o lo que sea. Creo que hay algunos indicios en que Rusia sabe que apoderarse de Ucrania o incorporar, anexar a Ucrania ya es una tarea casi imposible, salvo que quieran estar en guerra, y en una guerra de guerrillas por 40 años más. Entonces eso es muy, muy imposible, porque también atacar al enemigo, se dio cuenta que no es su estrategia. En el día de la victoria vimos el discurso del presidente Putin, que era un discurso defensivo y un discurso que se hace la víctima, que obviamente que para Occidente no sé si lo creen o no lo creen, pero dice que es una guerra defensiva y una guerra de operación militar especial que pasa por esta. O sea, podría insinuar que se contentaría con el estatus que estaba sumando desde 2014 al 2022, cuál era Crimea, anexada a Rusia, y quizás con las zonas del Donbass autónomas, para poder tener un paso a aguas calientes válido, que es lo que está buscando, no transformar a Ucrania en una república mediterránea, o sea, sin salida al mar. Entonces, ¿por qué? Porque la presión es muy fuerte. Aquí hay gente que va a empezar una crisis alimentaria, como lo dijimos cuando tocamos los puntos, que son aliados o fueron aliados de Rusia. Fíjense que en el Medio Oriente y en el Oriente, en el Asia, el trigo y los cereales que vienen de Ucrania y de Rusia son esenciales para la vida básica de países como países africanos, países de esos lugares, donde el 75% de su estructura alimentaria depende de ellos. Y hoy día están, por la guerra, están detenidos en los puertos ucranianos y no pueden salir. O sea, las reservas se van a acabar muy luego, están buscando alianzas. Mire, la frase es, ¿con qué pan vamos a vivir? Y hay algunos países donde el pan puede traer, en la falta de pan y la falta de alimentos básicos, puede traer una convulsión social y una revolución importante, que es lo que yo decía al inicio.
Claro, Eh, y eso es parte de este efecto dominó que usted va describiendo. Pero Pablo, bueno, me quiero centrar, quiero, mejor dicho, que usted nos ayude a profundizar eh, en algo que ha estado cambiando la tónica del conflicto estos últimos días. Lo mencionaba al pasar, esta adhesión o ya solicitud, tiene que pasar por el Parlamento, de Finlandia a entrar a la OTAN y todo dice que Suecia va a seguir por ese mismo camino. Eso desde un punto de vista histórico, también militar, pero sobre todo histórico, ¿cómo lo ve? ¿Qué giro le da a esta historia? yo creo que para un análisis profundo de la situación, en lo que se refiere a Finlandia primero. En lo que se refiere a Finlandia, yo creo que es más imagen, impacto y decisión política del coraje de Finlandia, pero no creo que cambie mucho la estructura y el balance de las fuerzas. En los 1.200 kilómetros que tiene de frontera Finlandia con Rusia, Finlandia desde la desaparición de la Unión Soviética desarrolló una estructura militar muy fuerte, quizás una de las más grandes de la OTAN en comparación a la OTAN. Tenía aviones supersónicos americanos, pero la dotación más grande de Europa. Acuérdense que Europa iba en retirada después de la disolución de la Unión Soviética, iba en retirada en cuanto al tema de los armamentos. Hay declaraciones incluso en la OTAN, el anterior presidente Trump, de acuerdo que le dice, este es un tema de ustedes tienen que invertir más. Finlandia era un país que estaba muy armado. Tener 1.200 kilómetros y no tener grandes grados de confianza con Rusia implicaba también una cosa que es importante. Finlandia tuvo una neutralidad obligada. No fue una neutralidad natural. Estaba impuesta. Fue impuesta después de la Segunda Guerra Mundial. E incluso tuvo un presidente de 16 años de presidente que era el único que podía garantizar la paz con Finlandia. Entonces, creo que recuerdo, alguien el otro día leí por ahí que recordaba que el archipiélago de los Gulag no se pudo publicar en Finlandia. Eso demostraba un poco la falta de libertad y la autonomía que tenía Finlandia frente a Rusia. Entonces, con la desaparición de la Unión Soviética, esta general naturalidad de incorporarse hacia otro, a lograr su autonomía, su libertad absoluta, lo hizo también estructurarse defensivamente. Entonces, en eso no hay mucho cambio. Pero en Suecia es un poco distinto. En Suecia es distinto primero porque ahí no tiene que pasar por el Parlamento. Esa es una decisión del gobierno. Y un gobierno que quería siempre un consenso. Y no hacerlo, si lo hace Finlandia, con la presión de sus ciudadanos que tenía. Antes de iniciar la guerra en Ucrania, los finlandeses en un 52% estaban en contra de entrar a la OTAN y el 22 estaba a favor. Hoy día, después de la guerra, es al revés. Son el 52 a favor y el 18 creo que es. Pero en el caso de Suecia, si no lo hicieran, se quedarían solos. Se quedarían solos porque, y ahí se les complica el tema. Pero es mucho más complicado, a su pregunta, es para Rusia. No obstante, el anuncio de sanciones y de nuevas, de cortarle la luz u otras Claro, cosas que porque en son. el fondo esto le abre 1.000 kilómetros de territorio que ahora el gobierno ruso tiene que ponerle atención, pueden entrar por ahí, puede ser un flanco abierto en el fondo. Bueno, con Ucrania no han entrado las de la OTAN porque no se nos permite la estructura y la organización de la OTAN en el tratado. En el caso que fueran miembros de la OTAN, el artículo sexto se los autoriza, o el cuarto, no me acuerdo cuál de los dos números en este momento, el sexto o el cuarto del acuerdo, que les permitía porque es una defensa colectiva. Lo que significa el ataque a uno significaría el ataque a todos. O sea, ahí abre un flanco distinto. Yo creo que para Rusia es más complicado. Y había como una suerte de nuevo, una mala decisión o un mal análisis de que quizás era imposible porque tenían poder sufrir algunas dificultades y algunas sanciones. Creo que la convicción de Finlandia, histórica, usted usó la palabra histórica, la convicción histórica de Finlandia es, en cuanto a su historia política, social y económica, es verdaderamente lograr una independencia de toda esta suerte de protectorado que tuvo por muchos años de Rusia, siendo que es un país de la Unión Europea. ¿Y Entonces, cree que Turquía, con las críticas correspondientes que salieron estos últimos días, podría ser un impedimento para que esto sea al menos lo rápido que se está pronosticando, la anexión de Finlandia a la OTAN? yo creo eso más una cosa política para arreglarse bilateralmente entre Suecia y Turquía, porque tampoco es Finlandia aquí. Aquí los turcos son un tema de la protección que le dieron a grupos
considerados por Turquía terroristas, no son considerados por los europeos. Entonces esto es una suerte de negociación diplomática, política, que no la veo como un impedimento. Entonces, en ese sentido, el problema es qué es lo que va a pasar después con esto. Porque claro, su pregunta es si sigue, si esta guerra sigue. ¿Y qué es lo que va a pasar con China? ¿Qué es lo que va a pasar con India? Yo he visto mucho que los Estados Unidos está tratando de seguir una política de normalidad con los países del área del Asia-Pacífico. Se reunió el otro día con los países de la ASEAN y establecieron una alianza, pero no hablando de Ucrania y de la guerra de Ucrania. Pero veo que es muy vulnerable, una guerra que se vaya alargando en este sentido, que no se tome en cuenta la posible negociación, que no lo terminé a raíz de una pregunta suya, lo que estaba diciendo, los indicios de negociación que pudieran haber. Usted se recuerda que el presidente Zelensky de Ucrania, hace poquitos días antes del Día de la Victoria, pensando que iba a haber un gran anuncio de guerra por Putin el Día de la Victoria, dijo, bueno, los temas de Crimea no es lo principal. Antes que le contestara el presidente Putin, le contestó el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo, no, Crimea es lo más importante del mundo. Y ahí queda claro que esta es una cosa que va más allá de Ucrania. O sea, lo logró Putin, logró el presidente Putin que este conflicto fuera mundial, eso sería ganancia para él. Entonces, aquí hay muchas, es como mire, Patricia, es como una moneda de dos caras. Porque si usted lo mira de un punto de vista económico, le está mostrando al mundo la posibilidad y la fuerza que tiene Rusia, no sé por cuánto tiempo, de causar grandes molestias al mundo y a la sociedad y a la humanidad. Por otro lado, económicamente, Estados Unidos ha hecho una diferencia estratégica casi con China, y China ha buscado a través de la nueva ruta de la seda, a través del Banco Asiático del Desarrollo, etcétera, de tratar de que el patrón dólar se cambie en otro patrón. Entonces, por un lado, la moneda le está facilitando a Rusia que negocie con rublo y a China con renminbi, y por el otro lado está diciendo que el dólar tiene que ser el patrón. Eso. Entonces, esto es una complicación estratégica mayor. Es la tormenta perfecta que van a tener que entrar todos, porque cuando le nombré el cambio climático, que es para mí y para todos el centro neurálgico de la agenda internacional nueva, una dificultad para obtener hidrocarburos, para obtener gas, significa que van a tener que echar de mano a plantas de carbón, van a tener que necesitar fondos para armamento, para defenderse. O sea, ¿a dónde ¿de dónde van a sacar esos fondos? A lo mejor de fondos ya comprometidos para el tema del cambio climático. Tema de los fertilizantes. No, en el fondo esto cambia la agenda no solo medioambiental, sino que también política de la mayoría de los países del mundo, por cómo se están viendo afectados. Claro, y fíjese que, por ejemplo, yo le toco los fertilizantes porque nos toca América Latina, los argentinos, que también son productores de grano. El tema de los fertilizantes, si hay falta de combustible para el tema de los fertilizantes, van a tener que echar mano a los fertilizantes que provee Irán. Y Irán tiene que pedirle autorización a los Estados Unidos para no caer en una suerte de guerra económica con Estados Unidos. Entonces, al final, en una respuesta así global, el tema de la autonomía estratégica está en juego aquí. Porque no es el juego de las tres grandes potencias. Y la autonomía estratégica, desde un punto de vista de nosotros, es más complicada. Pero desde un punto de vista de China, es tremendamente importante para mirar este conflicto y esta guerra. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, aquí hay que llamar a China que se mete, ¿por qué no se mete China? Para los chinos, esta es una guerra europea, que se da en territorio europeo. Ellos este año están a puerta de tener una elección tremendamente importante, un cambio importante político interno, que no lo van a enfrentar en guerra. Hasta noviembre hay que esperar que China no se va a comprometer, porque tiene que... Por lo mismo ha dicho que espera que aquí se resuelva por la vía diplomática. Y la reelección del presidente por un tercer término, un cambio. Y por el otro lado, China es un país que tiene, muy preocupado, no es autosuficiente, y si se juega por irse a favor de los países petroleros, por ejemplo, o de gas, puede dejar el flanco abierto de los otros.
también necesita alimentos, necesita cereales, necesita trigo, necesita grano. China tiene muchísima, ¿cómo se dice?, reserva de grano, pero otros países no tienen nada. Y ahí vamos viendo precisamente cómo cada país va moviendo sus propias fichas en este escenario donde se está moviendo todo. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muy interesante, como siempre, todos los análisis. Que esté muy bien esta semana. Gracias, Patricia. Gusto saludar. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados, como siempre, que se queden junto a nosotros informándose en emol.com.